Cuando he hecho mi curso de gobierno en ICREA, pues puedo utilizar todo esto más allá de lo convencional. Normalmente hablamos del diseño porque las otras o algunos otros nos dicen es que el diseño y el diseño y el diseño y el diseño. Y usted tiene un diseño para un nivel muy alto y ese diseño está haciendo que usted nunca falle. Primera mentira. Los equipos ICREA por eso nunca tiene un 100% de confiabilidad porque son equipos. Nuestro carro lo sacamos de la agencia y el día que lo sacamos de la agencia está nuevo. ¿Y quién nos garantiza que no falla? Nadie. Entonces los equipos también se compran nuevos o se compran de segunda o se compran de otra parte y de donde vengan pueden fallar, pueden venir de Alemania, pueden venir de Australia, pueden venir de China, de donde sea, el equipo puede fallar. Entonces, desde ese punto de vista yo debo hacer clasificaciones en mi data center para saber en dónde estoy atacando y qué es lo que realmente se me vuelve un punto crítico. Y alguien me decía, pero la energía de un electroimán de las puertas, ¿por qué puede ser crítico? Eso no es crítico. ¿Eso en qué me afecta que mi UPS trabaje o no trabaje? Resulta que en algún momento de nuestra vida, mía, para desdicha fue para mí, se nos pasó una UPS y quedó en bypass. Es el estado más crítico de operación de un UPS. Cuando está en bypass, cualquier variación la tumba la carga. Y aunque yo tenga N+1 o 2N o cualquier tipo de redundancia, lo que está sucediendo es que son equipos y yo no sé si al momento de recibir el total de la carga los pueda sostener. Uno lo hace, pero nuevamente no es garantía del 100%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actuar muy rápido para poder hacer eso. En ese momento de que el UPS falla, no sabemos por qué, por allá nos decían que era el fantasma Gasparín, también se bloqueó todas las puertas. El sistema contra incendios se activó y bloqueó todas las puertas. Y nadie sabía dónde estaban los breakercitos para desactivar, porque siempre hay unos breakercitos pequeñitos que lo desactivan. Y de los que están en data center hoy, dígame cuántos saben dónde está ese breaker. Yo lo quiero saber. Y es energía. Pero eso no tiene nada que ver con el trabajo de los UPS o de los rectificadores o las plantas de DC o los generadores. Pero eso hizo que se bloqueara todo el data center y no pudiéramos entrar. Con la fortuna de que el UPS sí se cayó, pero el otro lo respaldó. ¿Y qué sucedió? Que el otro lo respaldó, pero un equipo no conmutó la fuente y se cayó y habían 3.000, pero el que se cayó fue el del problema y pues quedamos con matrícula condicional. Casi nos sacan. Entonces, la energía también se divide en el sexto punto, aparte de lo que yo necesite para seguridad, CCTV y control de acceso. Porque a veces no lo miramos así. A veces lo miramos como que el UPS opere, como que los generadores operen, como que los tableros operen y como que todo el sistema de fuerza opere y el resto. Sí. Normalmente la carga de TI en un diseño debería ser única y exclusivamente para TI, esas UPS dedicadas. Porque cualquier fuente externa que tenga un cortocircuito me puede afectar mi carga de TI. Entonces por eso se tiene normalmente un UPS para servicios generales que hace otro tipo de cosas, que es toda la parte de telefonía, toda la parte del sistema contra incendios, todo ese tipo de cosas adicionales se dejan separadas de los equipos de TI. Inclusive por allá en el NEC, no sé los que recuerdan, en el NEC habla que si yo tengo lámparas al circuito de regulada no necesito lámparas de emergencia. Pero también dice por allá, depende del tiempo de conmutación y si el tiempo de conmutación de los generadores es mayor a 10 segundos, no se requiere. Es menor a 10 segundos o 20 segundos, no se requiere. ¿Cierto? Pero está separado, no lo puedo poner porque un corto en una lámpara me puede dañar mi UPS de TI. Ahora sí. La parte del monitoreo y BMS y CREA lo pide por energía regulada. Sí. Porque resulta
que el monitoreo y el BMS son los ojos de nosotros. Y si se va la energía, mientras se vaya la energía no tengo monitoreo. Entonces el monitoreo es el más débil de todo el eslabón y por ahí puedo tener una falla porque en el momento de la falla no me di cuenta que el aire se apagó. No me llegó la alarma. ¿Perdón? Regulada. No. Cuando hablamos de energía regulada estamos hablando de energía de UPS, pero un UPS completamente aparte al UPS de TI. Esa es la recomendación. Toda la carga de TI debe estar independiente en un data center. Eso es lo que se quiere lograr. Lo que pasa es que un data center de nivel 1, decirle que lo haga, pues se vuelve muy complicado, porque son data centers, como Carolina los decía. Cuando ella da los tiempos, cuando ella decía los tiempos son sumados al año. Y una cosa es la falla y otra cosa es levantar el sitio. Eso tenemos que tenerlo claro. Y CREA no avala pérdida de información en el sitio. Y CREA lo que le está diciendo, usted puede tener una falla recurrente, una falla, ¿cierto? Pero no le está diciendo puede apagar su data center 18 días y vuelva y arranque. Lo que le está diciendo es, usted en la parte de infraestructura eléctrica o de facilities puede tener fallas, pero usted debe garantizar que su parte de TI o de IT funcione diferente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque un nivel 5 es un data center demasiado crítico, maneja información demasiado crítica. Y les voy a decir, por ejemplo, imagínense que el data center maneja los pasaportes de Perú. Y se cayó. Entonces 18 días se cayó, nadie pudo viajar, nadie pudo hacer nada porque se cayó el data center. Una cosa es que por infraestructura tengamos una falla y otra cosa es que por TI tengamos una falla. Es completamente diferente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo y CREA? Oiga, mire, usted puede tener 5 minutos de indisponibilidad en una parte porque CREA dice, es tolerante a falla, no a fallas. Porque entonces fallas quedaría abierto a que puedo tener 10 fallas y mi data center se cae. No, es tolerante a una falla y con esa falla el data center no se cae. Y esa falla sumada en el tiempo le puede dar 5 minutos. Es decir, usted no puede tener fallas constantes que porque tengo redundancia. Entonces, es totalmente diferente y eso lo estoy aclarando porque normalmente cuando uno mira la disponibilidad le dicen, pero es que ahí dice que 18 días. Sí, ojo, 18 días sumados los tiempos que usted tenga una falla en un equipo, pero no falla en TI. Porque es que a mí me puede fallar un UPS, el otro me respalda. Esa falla me la suma, pero ahí no se me cayó nada de TI. Ustedes se imaginan donde a una empresa de telefonía de Perú se le caigan las bases de datos por ahí 48 horas subiendo. O sea, eso es una locura. Una cosa es una falla de infraestructura y otra falla de TI. El tema del voltaje es un tema crítico. El ingeniero hablaba de unos estabilizadores de voltaje y una serie de cosas. Eso normalmente se da cuando hay un data center pequeño. Pero ponerle estabilizadores de voltaje a un data center muy grande no es lo común. Para eso se ponen monitores de tensión, otro tipo, supervisores de tensión en algunos otros lados y si hay una variación mayor, de acuerdo a la regulación del Estado para la red. Por ejemplo, les voy a decir, en Colombia hay una regulación y dice la CREC, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, y dice, es que no puede haber variación mayor al 8% en la red de media tensión. ¿Sí? Si a usted le está llegando eso, usted se puede quejar porque no tiene calidad de red. Pero yo me quejo y a los 2 meses o a los 6 meses me llega la citación para decirme, oiga, venga, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Y mientras qué hago? Entonces, para eso dentro de la red se ponen unos monitores de tensión que yo gradúo y yo digo, si estoy teniendo fluctuaciones y tengo problemas en la red mayores a 8 o mayores a 6, yo los gradúo como yo quiera, haga un corte y pásese a generadores. Entonces son manejos en la operación de la red. Por eso a veces no necesariamente uno ve que se haya ido la energía y está en generadores, se pasan a generadores.
porque el operador toma esa decisión y se pasa a un generador, que es mientras se estabiliza su red. ¿Cuál es? Normalmente nos llega el técnico y nos dice, ingeniero, el voltaje está bien y la corriente está bien. ¿Cuál es el voltaje que mide el multímetro? ¿Sabemos, ingeniero? El voltaje RMS. ¿Qué dice, ingeniero? Acá le ayudaron, pero ¿será verdad o no? ¿Qué dice? Sí, el multímetro que mide. Pero el voltaje que él mide, no resistencia, el voltaje que él mide, ¿cuál es? ¿Es RMS, es pico o es medio? No sabemos. ¿Quién sabe por acá que nos ayude? El multímetro no mide voltajes pico. Eso lo mide otro equipo, un analizador de redes, un osciloscopio, toda esa vaina. Hay algunas marcas que tienen que tomar hasta 16.000 muestras en milisegundos para poder saber cuál es su voltaje. El voltaje que medimos es el voltaje RMS, que es el voltaje pico dividido en la raíz de 2 y eso nos da el valor del voltaje RMS y por eso a nosotros nos sale un voltaje en el multímetro. Pero resulta que si ese voltaje se baja, se nos sube la corriente. Por una vaina por allá que nos enseñaron a los que somos ingenieros, o sea, todos los que estamos acá, y nos dijeron, no se le olvide la ley de Ohm, la mamá de las leyes de la electricidad. Y muchos de los que operamos data center no nos la sabemos. Entonces estamos midiendo el voltaje RMS, que es un voltaje que uno va y mide y el técnico le dice, ingeniero, está perfecto. ¿Sí? ¿Y tiene transitorios? No, ingeniero, porque marca 208. ¿Cierto? Pero eso fue un instantáneo. Entonces no estamos mirando de verdad cómo está la red. Y sí nos estamos confiando. Entonces los UPS, ¿para qué están? Para filtrar todos esos problemas que hay ahí. Pero también necesitan unas condiciones mínimas. O sea, yo no le puedo meter a la red el 120 o el 150% meterle a la UPS y que ella haga eso porque para eso es. No, hay unas condiciones mínimas. Entonces, hacia atrás o aguas arriba, como llaman los electricistas, debemos tener alguna condición que nos monitoree la red y nos diga hasta dónde podemos y hasta dónde no. Y por eso, a partir del nivel 1, se pide redundancia y redundancia desde la parte de generación y toda la parte de energía. Para que lo tengamos claro. ¿Había alguna pregunta, Inge, o quería responder? Es que usted es eléctrico, ingeniero, colaborémonos. Voy a adelantarme acá un poquito, pero sí, por eso era que no lo quería dejar preguntar. Entonces, ingeniero, acá están los valores que ICREA considera son valores que se pueden tener en cuenta. Y aquí es donde viene también cuando nos pasan el estudio de calidad de energía y nos dicen, ingeniero, tiene el 53% de armónicos en corriente. Eso es terrible. ¿Pero cuánto es la corriente? Ah, es 10. Entonces no conocemos el sistema y nos ponemos problema y decimos es el 53. Hay una pregunta que normalmente hago, y acá el ingeniero sí me va a colaborar en esa. Cuando le hacen mantenimiento a uno y uno dice, el ventilador por ficha técnica consume 5. Debe consumir 5 amperios por ficha técnica. Entonces el técnico que es muy versado va y mide. Y dice, está en 6. Está dentro del promedio. ¿Está bien o está mal, ingeniero? ¿Está bien o está mal? Está bien, ok. Pues ingeniero, lamento decirle que eso está bien en un equipo. Pero hay data center que tienen 60 equipos con 2 ventiladores, son 120 ventiladores y cada uno consume un amperio más, son 120. Y cuando yo llego y multiplico eso por el voltaje, por ahí un voltaje de 480, pues me está dando una cantidad de kilovatios y lo que me está diciendo es usted tiene una instalación sin mantenimiento. Eso es lo que le está diciendo la razón de eso. Entonces a veces cuando yo digo, tengo un amperio más, ¿eso qué importa? Hay que mirar la relación de ese amperio frente a la cantidad de energía. Porque no es lo mismo 5 amperios con un amperio de más que 100 amperios con un amperio de más.
Entonces ahí empiezan a haber problemas. Señor. El de corriente es un THD que depende de la regulación. ¿Y qué es lo que sucede? Es buena pregunta, ingeniero, pero no me corchó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El de la corriente no es un control exterior, porque la corriente la produce la carga y la carga la produzco yo. Buena respuesta, ingeniero. Excelente. Entonces, ahí en ese punto de la corriente volvemos a lo mismo, pero lo normal es que el THD de corriente esté equivalente al THD de voltaje teniendo en cuenta la cantidad de corriente. Porque volvemos a lo mismo, no es lo mismo un THD del 5% para 100 amperios que para 1000, ¿cierto? Y depende de la variación y de la condición de la corriente. Porque una variación en la corriente está determinado por un problema en la carga, mientras que un problema o una variación del voltaje está determinado por la fuente. Entonces es totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo, G? Ok. El balance de las fases está en más o menos 5%. Entonces uno llega y se encuentra y dice, ingeniero, aquí nunca me ha fallado nada, pero resulta que la fase A tiene 100 amperios y la fase B tiene 10. Entonces tengo 100, 100 y 10. Y resulta que tengo un neutro. ¿Por dónde van todos los desbalances de la energía en un circuito? Por el neutro. ¿Por dónde van todos los problemas de armónicos o transitorios en un circuito? Por el neutro. Por eso la regulación y el NEC habla de 1.73, el neutro. ¿Cierto? Es por ese tipo de cosas, por el sobrecalentamiento, por allá hay el efecto piel, que el efecto piel es que se pierde la mayoría de el área de los cables porque la corriente va solo por el bordecito, ¿cierto? Pero todo eso se explica en una curva y esa curva es esa que aparece ahí en la diapositiva. Y esa curva hace referencia a los valores que podemos tener en cuenta y es una curva hecha por el ITI. Information Technology Industry. Entonces, ella nos dice que tenemos unas áreas. En esto hay un tema que quiero aclarar y normalmente la gente hoy en día ha empezado a cambiar. Pero antes la gente decía, póngale un STS o un ATS a los equipos que son de una sola fuente. Esa vaina es lo mismo. Pues resulta que esa vaina no es lo mismo. Esa vaina hace referencia a esa curva que aparece ahí. Y es que los equipos de telecomunicaciones, aunque al ojo sea perceptible que se apagó, internamente tiene más o menos 8 milisegundos para apagarse. Y cuando yo digo pongan un ATS o un STS, tengo que saber qué estoy haciendo. Un ATS se coloca del lado de la transferencia o del lado donde la conmutación no sea tan crítica. Y el STS se coloca del lado de los equipos de TI. Y es por los tiempos de conmutación, es decir, por el tiempo que me pasa de una red a la otra. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque cuando yo no tengo eso claro, yo coloco ATS en la carga. Y lo que debo garantizar en la carga, o sea, en los equipos de TI, es que la conmutación tenga tiempo menor al apagado del equipo de TI. Aquí, bueno, me adelanté a lo que estaba hablando, pero es que el ingeniero me dañó la presentación. Hay un tema ya para ir terminando y es todo el sistema, todos los transitorios y todo este tema causa problemas adicionales, pero la mayoría de los problemas de los data centers tienen dos premisas muy importantes y una es que las tierras fallan y la segunda es el factor humano. Factor humano, y a uno le pregunta al que maneja el data center y dice, normalmente son las baterías. Claro, son las baterías porque no tengo monitoreo, porque no le hago mantenimiento, porque yo no sé cómo funcionan. Entonces no son las baterías, es problema suyo. Entonces, muchas de las fallas de los data centers están determinadas por personas y por equipos, que eso es lo que hay allá. Pero la gran mayoría está determinadas por errores humanos. Entonces hay que tener muy en cuenta todos los problemas. Y CREA considera transitorio
a todo lo que tiene o es menor a un ciclo de duración y que se repite dentro del tiempo de un ciclo. Entonces, si yo tengo muchos, cuando uno ve la red, los que han visto de pronto un análisis de calidad de energía, se ve que es así. Hay que mirar la escala, porque es que a veces uno se asusta y resulta que es que la escala está de 0 a 1, sino que la pusieron así de grande. Entonces uno ve eso todo el tiempo así. Entonces hay que mirar las escalas y hay que saber. Muchos de los síntomas de los problemas, pues las luces parpadean, que por acá los ingenieros nos ayudaron y dijeron que era un flicker. Hay pérdidas de datos de la información y no sabemos por qué. Pero siempre cada año se me daña la misma tarjeta en los mismos meses. Sí, hay campos electromagnéticos o la humedad relativa está muy alta y resulta que produjo unos ácidos y esos ácidos me dañaron los equipos. Hay disparo de interruptores, hay funcionamiento de equipos con aumento de ruido. Todo esto son síntomas de calidad de energía. Hay paradas no programadas y hay uno que sí afecta y ese, pues cuando ya uno va y le dice al gerente que la cuenta se subió y estamos con los mismos equipos, la cosa empieza a ponerse un poquito difícil, ¿cierto? Y entonces eso sucede, ¿por qué? Porque el factor de potencia está malo y el factor de potencia hace que se produzcan consumos y que hayan kilovatios por allá reactivos, los que hemos escuchado esa palabra, y cuando tenemos kilovatios reactivos nos penalizan. Pero es que todo estaba igual. No, todo no está igual. Su factor de potencia está mal, está produciendo kilovatios reactivos, eso debió haberlo visto usted, no yo, porque es su calidad de energía. Entonces les cuento que ICREA en la auditoría hace ese análisis de calidad de energía, un muestreo. Porque para hacer un análisis de calidad de energía podemos demorar hasta un mes para hacerlo bien. Porque normalmente hay que dejar, normalmente le dicen déjelo 24 horas o 48 horas que ya con eso. Pues no. Normalmente se deja hasta 120 horas para saber el comportamiento mínimo en una semana o en un mes, para saber cuál es la condición. ¿Qué causa todo esto? Los transitorios, las interferencias, la distorsión armónica, el desequilibrio de tensión y las caídas y subidas de tensión. Entonces, como ven, no es tan fácil como revisar un diseño o tener en cuenta un diseño si cumple o no una redundancia. Hay que mirar cosas más allá. Y en este estamos mirando las descargas o protecciones contra descargas atmosféricas, error que se comete. Instalamos el equipo, le ponemos aislamiento a la punta, pero lo ponemos encima del equipo y el cable va pegado al equipo. Porque eso es lo que normalmente conseguimos. Tengo fotos de eso. Lo que pasa es que tenemos confidencialidad, pero tenemos fotos. Sí, ingeniero. Una pregunta, disculpe, en el caso de los reactivos, ¿los puede eso poner la red y o también el mismo data center? Por ejemplo, cuando se inicia un aire acondicionado, ¿cierto? Entonces eso le va a crear un reactivo. Entonces, el tema es, aparte, digamos, cuando hay esto, es también usual en los data centers poner un banco de condensadores para, digamos, minimizar estos reactivos. Ingeniero, lo que usted dice es verdad, pero no es verdad la parte de que la red los pone. Todos los reactivos y todo el factor de potencia lo pone la carga. Entonces, cuando usted dice esa parte, la parte de que se generan los reactivos, se generan por la carga. Entonces la que debo controlar la carga. Y los filtros, se pueden poner filtros pasivos y activos, dependiendo. Normalmente se ponen filtros activos, que son los que buscan el transitorio y no el filtro pasivo, que es el que está dedicado a un solo transitorio normalmente, es decir, a una desviación de la onda. El filtro activo es el filtro que corrige esos transitorios independientemente del que sea. Lo que pasa es que en el mundo técnico vale mucho más. Entonces por eso normalmente ponen el pasivo, pero sí, en la mayoría de los data centers grandes se ponen bancos. Pero digamos, si una línea de transmisión es larga, ¿no es cierto? Una línea de transmisión es larga, entonces esa línea de transmisión crea reactivos. No, ella crea es transitorios. Y entonces, ¿por qué se pone digamos, para minimizar eso, se pone una línea de transmisión, normalmente se ponen condensadores síncronos para, digamos, o meter reactivos o quitar reactivos? Eso es otro tema, ingeniero. Y es un tema porque la red distribuye para muchos proveedores, ¿cierto? Y ellos están controlando su carga.
Los data centers deben tener relés bidireccionales que no dejan pasar esos reactivos a la red. ¿Sí? Entonces ahí se controlan, pero es un tema completamente aparte. Por eso ellos controlan la red, pero que están controlando la carga. La red hacia los data centers produce transitorios. ¿Por qué? Porque normativamente los kilovatios reactivos son penalizados en todas las redes. Entonces, no puede ser que me lo produzca la fuente, que mi fuente es la red, me los produzca y me los cobren a mí. Entonces, por eso ellos están controlando lo de ellos y nosotros dentro del data center controlamos los que nosotros producimos a partir de nuestra carga. Que eso es lo que hacemos con los bancos de condensadores, activos o pasivos. ¿Vale? Hay un tema y es el tema de los SPDs o dispositivos de sobrecorrientes. La IEEE y la UL y el NEC recomiendan la instalación de ellos. Para el caso de los data centers no es recomendación, es obligatorio. Es obligatorio porque cualquier transitorio afecta a los equipos, por mínimo que sea. Entonces es obligatorio y hay 3 etapas, uno que se coloca sobre la cometida, uno que se coloca sobre los tableros y uno que se coloca sobre la distribución final o sobre los circuitos de distribución a partir de PDUs o cualquiera de ellos. Antes se colocaban TVSS, para la norma se colocan DPS. Sí respondí la pregunta, ingeniero. Sí, ya en 5 estoy terminando. Sí, ya, ingenieros, ahí sí, ¿yo qué puedo hacer? Yo quería seguir. Normalmente los problemas de la red afectan los equipos, pero también afectan las personas. Y uno de los grandes problemas de la afectación de las personas son los sistemas de puesta a tierra. Los sistemas de puesta a tierra normalmente tienen problemas. Entonces nos han enseñado que el gel, que la bobina, que una serie de cosas poner en el piso. Lo mejor que uno puede hacer es conseguir una tierra buena, poner sus varillas, hacer el software, correrlo y verificar sus apantallamientos y las tierras y el apantallamiento dejarlo aparte y únicamente equipotencializar en el piso. ¿Es así o no, ingeniero? Porque si no estoy metiendo un apantallamiento donde el rayo genera unas corrientes demasiado altas y al equipotencializar en otro lado le estoy abriendo caminos para que se vaya por ahí. Y al abrirle esos caminos me puede dañar mis equipos. Entonces, por eso hay que saber dónde se equipotencializa, dónde es el tema de las tierras. Y a todos los que hacemos diseño y todos los que participamos en data center, de los problemas más comunes son las tierras. A veces, yo les contaba que habían problemas de que se disparan los breakers, temas de tierras. Y ojo con los diferenciales cuando se colocan para medida de tierra, los diferenciales son demasiado sensibles. Y los electrones siempre van a ir por el lado más suave. No, eso hay indisciplinados como en todas las casas. Y entonces se van otros por otro lado, ese desbalance hace que se dañe todo el sistema. Nosotros desde ICREA solicitamos el factor K. El factor K de los transformadores es su capacidad a soportar los transitorios, los armónicos y todo este sistema. Para nosotros hacia la carga, les decía, somos una fábrica de armónicos. Y al ser una fábrica de armónicos, sobre la carga nosotros solicitamos K13. Y para distribución general de aires y todo ese tema, y toda la instalación principal, podemos tener desde K3. Nosotros en la parte de combustible en ICREA consideramos que si se hacen inversiones de nivel 1 de, no sé, $500,000 y de nivel 5 de $30 millones, dependiendo del área blanca, pues también tiene que haber una variación en el combustible. No puede ser que yo metas $500,000 y sea lo mismo que si meto $30 millones mi soporte. Entonces para nosotros un nivel 1 no tiene requerido porque dice que se puede caer 18 días. Pero a partir del nivel 2, 3, 4 y 5, sí hay un tema y nos dice que debemos
debemos tener unos tiempos de soporte en generadores. El nivel 212, el nivel 324, el nivel 448 y el nivel 572. Y esto está dado porque a nivel de en Latinoamérica, por acá en Perú, por allá en Colombia, nunca hay protestas. Entonces nunca podemos decir que vamos a tener un problema para que llegue un tanque cisterna a abastecer el combustible. Eso no se ve acá en Latinoamérica. Y aquí llegamos a la última parte de la exposición para que mi compañero ya pueda entrar. La parte de lo que son los niveles y qué es una alimentación sencilla y qué es una doble alimentación. Y acá tenemos una alimentación sencilla para los equipos de TI. Tenemos un UPS y el UPS está alimentando un tablero y de este tablero alimentamos dos servidores, una sola alimentación. Tenemos una alimentación dual, donde tenemos dos UPS, cada UPS alimenta una fuente del servidor. Esto ya es N+1. Inicia con la alimentación por medio de STS, lo decía desde hace rato y no de ATS, por el tiempo de conmutación es necesario ver la ficha. Y acá tenemos los dos, pero tenemos un tiempo de conmutación donde puede coger cualquiera de las dos. Esto puede ser 2N. En N+1 se divide la carga, en el 2N puede una estar en stand-by y la otra tener toda la carga. En la configuración para nivel 1, y lo que requerimos es una acometida en baja tensión, sistemas de UPS en N, siendo N la cantidad de equipos que necesito para operar, puede ser 1, 2 o 3. La trayectoria única o simple vía de alimentación eléctrica, el sistema de supresión de transitorios y la verificación de estado de baterías. Es obligatorio. Estos son los puntos mínimos requeridos por ICREA para un data center. La documentación y aparece el sistema de puesta a tierra. El nivel 2 tiene tres tipos de topologías. Topología 1A, topología 1B, topología 1C. Y ahí era donde yo les decía que algunos dicen, es que ICREA pide dos acometidas y no se sale de ahí, por eso no nos podemos certificar con ICREA. Falso. Falso, hay topologías para generar la certificación. Y aquí hay algunas de esas topologías que podemos manejar. Entonces, si se dan cuenta, estamos entregando a barrajes comunes desde el UPS y el N+1. Esa es una sola salida de un barraje a unos tableros y de esos tableros. Eso es N+1. Aquí hay otra topología donde todo va a un mismo barraje y de ese barraje todo va a las UPS y de las UPS va a los tableros. Tenemos ya nivel 3. El nivel 3 tiene una acometida en media o baja tensión o varias acometidas y sistema redundante en N+1. Y de ahí para allá pues empieza a pedir todo lo mismo. Aquí ya tenemos, y si se dan cuenta, hay línea roja que describe una fuente y línea azul que describe la otra fuente, pero hay topología A y B, donde tiene dos generadores en paralelo o dos generadores aislados. El nivel 4 ya pide otras topologías, miren, no necesariamente pide dos redes. Y aquí ya tenemos lo mismo, tenemos generadores con una sola fuente de red, una transferencia, o tenemos generador para A, generador para B en la imagen de la izquierda, y tenemos generadores en paralelo entregando a las dos redes A y B. Y el nivel 5, que es el nivel de nosotros, es un nivel 2N donde yo les hablaba de que hay un enlace. Ingeniero, ahí les respondo, que me preguntaba si las dos redes están activas. Pueden estar activas, pero hay unos enlaces para cuando haya falla. No están sincronizadas las redes. No están sincronizadas. ¿Por qué? Porque cualquier red puede tomar sus parámetros. Y ya aquí sigue siendo todo una A y todo una B. Si ven, toda la roja es A, toda la B, la verde, el azul es B. Y tenemos generadores por aparte. Y hasta aquí es la parte de instalaciones eléctricas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o ha sido claro el tema. Sí, ingeniero. Una consulta, ingeniero. Digamos, por ejemplo, en un banco, ¿no? Vamos a poner un banco, una entidad, ¿no es cierto? Ok. Esa tiene una acometida, ¿no es cierto? Ahora, esa acometida también
sirve en este caso, para el data center, o el data center tiene una cometida diferente al banco? Por ejemplo, el banco, la cometida puede ser para alumbrado, toma corriente, todo ese tema, ¿no? Pero, digamos, el data center tiene una cometida individual, o es la misma cometida. A partir del nivel 3, 4 y 5 la cometida debería ser independiente. Sin embargo, todo ha empezado a cambiar. Porque es que ahorita hay un tema de unos data center edge y una serie de cosas que lo veremos en una próxima charla. Y eso genera que los data centers se construyan en un edificio ya hecho. Entonces pedir una o dos redes adicionales no va a ser fácil. Entonces hay que ver algunas otras condiciones. Pero normalmente lo que debería hacer es que fuera independiente. ¿Vale? Les agradezco mucho por esta parte, pero creo que después me toca otra. Bueno, quiero contarles varias cosas. Este seminario tiene una disciplina por cada, ¿sí? Entonces nos hace falta aire acondicionado, ámbito, seguridad, comunicaciones, data center edge, data center container. Lo dividimos en 2 fechas, ¿cierto? Hoy y mañana. Yo veo que para ustedes es más fácil llegar a las 6 de la tarde que a las 3 de la tarde, porque está programado mañana para las 3. Entonces decidimos hacer el cambio de 6 a 9, ¿sí? Como les digo, es mucho contenido, pero al mismo tiempo muy importante. Entonces, los instructores están haciendo un esfuerzo muy grande, ¿sí? Para que, pues, obviamente logremos completarlo. Todos los que están acá, si vienen mañana, tienen la norma en sus correos. Vuelvo y repito, la norma tiene un costo de $250. El solo hecho de venir mañana ya se ganaron los $250, ¿listo? Y quien complete, pues vamos a dar un curso, como les dije, de certificación de diseño de data center. Esto es para incentivarlos, pero adicionalmente a esto, pues obviamente la idea es que más personas puedan participar, entonces inviten a más personas. El seminario normalmente tiene un curso de $1,000 por persona, o sea, por ustedes están pagando nuestros patrocinadores, que es Stools. Y esto me lleva a presentar al ingeniero que nos va a dar la conferencia ahorita. Hay un tema y es, si vamos de 6 a 9 mañana, ¿sí? Vamos a hacer un brindis al final por nuestro, pues digamos que nuestro patrocinador nos va a brindar ese brindis, vamos a hacer que sea viernes cultural, ¿sí? Pero el tema es que hoy nos haría falta hacer ámbito, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que los que se inscriban, ¿sí? Hoy no haríamos ámbito, lo hacemos de manera virtual, porque no alcanzamos, ¿sí? Y la idea es completarlo, ¿listo? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si traen más personas, mucho mejor, díganles que es la oportunidad de conocer y además de eso, de capacitarse, ¿no? Todos van a tener su certificado de participación, que es el proceso en el que inicia y crea. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Isaac Jiménez, mecánico electricista. Inició su carrera y colaboró con la ejecución de instalaciones de aire acondicionado de precisión desde hace 15 años. Es especialista en infraestructura electromecánica de centros de misión crítica. Desde el 2015 se incorporó a Stools, México, es mexicano. Nuestra norma nació en México, ¿sí? Desarrollando la presencia de la marca en todo el país. Actualmente lleva la dirección de la operación de Stools y da soporte a todos los temas de postventa. Obviamente Stools es un fabricante de aire acondicionado de precisión con sede en Hamburgo, Alemania, y ellos hacen parte de que podamos estar acá. Todos venimos de otro país, entonces obviamente el estar aquí para nosotros es, digamos que un privilegio, y para ustedes también, ¿sí? Porque vienen de varios países, es un seminario internacional que pocos van a tener la oportunidad de estar. Entonces, lo que les invito es que mañana puedan venir más personas, inviten a quien ustedes creen que puedan estar. Ingeniero, bienvenido a Perú. Me siento peruana de corazón, entonces por eso le doy la bienvenida a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Gracias a todos por el esfuerzo de estar aquí. Realmente sabemos que el tiempo hoy es un valioso tesoro que todos tenemos que cuidar. Y bueno, pues siempre es bueno agradecerles que nos den este tiempo de compartir estas experiencias. Como bien dijo Caro, también Dairo, esta es una norma que fue creada por hispanohablantes. Entonces la tenemos que hacer muy nuestra.
Es una norma que aplica desde México hasta Argentina y cualquier parte del mundo. Entonces también nos tenemos que sentir muy orgullosos de esa parte, que toda la gente de Latinoamérica está colaborando con esta norma y que cada día va evolucionando, evolucionando, evolucionando. Quisiera arrancar mi presentación rompiendo un poco el hielo, a lo cual quisiera invitar un poquito a mi compañero el ingeniero Boris. Quiero que pases para acá tantito, ingeniero. Y me gustaría que una voluntaria, para que fuera equitativo, un hombre y una mujer. Caro, ¿tú qué opinas? Que sea un hombre y una mujer que también nos ayude a hacer esta actividad. ¿Alguna voluntaria? ¿Quién dijo yo? Si no, Caro, tú escoges, Caro. Bueno, esta es una actividad muy... Bienvenida, adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? No, ¿cuál es su nombre? Sí, porque además de eso hace parte de la empresa que lidera Rocío Alberca y la está haciendo muy inteligente. Aprender data center no es fácil. Claro. Ella desde muy joven está haciendo su esfuerzo. Entonces quiero darle un aplauso muy bien. Muchas gracias. Es una actividad muy sencilla y quiero compartirles lo valioso que es estar acompañado de una norma. Muchas veces cuando nosotros trabajamos sin estar acompañados de una norma, nos sentimos trabajando que estamos con los ojos cerrados. Entonces, si me acompañas de este lado, la actividad es bien sencilla. Quiero que me ayudes, traigo estos Legos, son para niños de 4 años, creo que están bastante sencillos, y lo que quiero es que me ayudes a armarlo, sácalo, trae las instrucciones, trae todo, creo que está, pero si quieres tomar asiento para que... Y le voy a compartir el mismo, igual para niños de 4 años, esperemos que cumplamos ahí. 2 minutitos nada más. Sí. Al ingeniero Dairo. Aquí el tema es que Dairo no va a contar ni con las instrucciones ni con el dibujo. Si lo quieres ver desde aquí, de lejecitos, así. Boris, perdóname. Boris. ¿Usted tiene que armar? También, pero tienes que armar sin las instrucciones. 3, 2, 1. Entonces, es bien importante en todos nuestros ámbitos de tecnología, de ingeniería, que contemos con una guía. Y no solamente un estándar, sino muchas veces requerimos realmente lo que es una normativa. Hay diferencias sustanciales en lo que es un estándar y una guía y una norma. Entonces, es bien importante que nosotros en nuestro ámbito de tecnología de la información, de cosas exactas, de metodología exacta, siempre contemos con una normativa. Entonces, yo quisiera que nos compartieras un poco tu experiencia. ¿Cómo te sientes, ingeniero Boris? Aquí recordando los viejos tiempos. Vamos a ver si ganamos. Realmente, cuando uno trata de elaborar un proyecto sin tener una guía correcta, pues nos sentimos trabajando a palos ciegos. Entonces, es bien importante continuar con una guía. Vamos a adelantar un poquito en lo que los dejamos ahí. Ok. Vamos a hablar un poco de los aires acondicionados de precisión. Y para esto quiero iniciar haciendo un preámbulo de que hay 2 grandes tipos de aires acondicionados, lo que son los aires acondicionados de precisión. Bueno, se van a tardar un poquito más, pero lo lograrán. Y los aires acondicionados de confort. No son las mismas necesidades. Lo que nosotros estamos sintiendo en este auditorio es aire acondicionado de confort, que está diseñado y fabricado para las personas o para acondicionar ciertos lugares que no son de emisión crítica. ¿Cuáles son las principales funciones de los aires acondicionados de confort? Es el enfriar y el deshumidificar. Cualquier aire acondicionado, por el simple hecho de su proceso, de que el aire pasa a través de un serpentín frío, es que le retiramos la humedad, el porcentaje de humedad relativa a ese aire. Pero ahora bien, ¿cuáles son las funciones de los aires acondicionados de precisión? Es enfriar, humidificar, recalentar y deshumidificar. Todas estas funciones que suenan muy grandes, muy conceptos a veces para muchos de ustedes nuevos, porque escuché al inicio de la presentación que creo que nadie es ingeniero mecánico, todos son más de la parte de TI. Adelante. Bueno, qué bien, colega. Entonces,
Todas estas funciones son para tener la temperatura y la humedad a ciertos niveles constantes adentro de una sala. Y aquí hay un dato súper importante, que son 8.700 horas al año. Esta para mí es la diferencia más sustancial entre los dos tipos de aire acondicionado. Ahorita que nosotros nos vayamos de esta sala, ¿qué va a pasar con el aire acondicionado? Se apaga. ¿Cuántas horas al año estará funcionando estos aires acondicionados? ¿Un 15% de horas al año? ¿20% de horas al año? A lo mejor exagero, 30% de horas al año. Pero un aire acondicionado de precisión, 7 por 24, los 365 días al año. ¿Qué número mágico nos da? Nos da ese. 8.760 horas al año. Son las horas que todo el tiempo tiene que estar operando el aire acondicionado de precisión. Si hacemos una analogía, esto lo comento mucho en los cursos y seminarios que damos, para nosotros el aire acondicionado de precisión es como el tráiler de los vehículos. Todo el tiempo tiene que estar rodando. Mientras que el aire acondicionado de confort es como el coche. Si ponemos un coche a rodar las mismas horas que un tráiler, en 3 años nos lo vamos a terminar desbaratando. Y es lo mismo que pasa con los mini splits o con aires de confort que ponen a operarlos en centros de emisión crítica. No tienen el mismo tiempo de vida ni las mismas condiciones de control de temperatura ni de humedad. Otra parte sustentable de diferencia entre estos dos equipos electromecánicos es hacia qué van destinados. Y aquí hay dos grandes conceptos. No sé si algunos lo han escuchado, que es el calor latente y el calor sensible. Vamos a escuchar y a recordar muchos términos de nuestras clases de física. Los aires acondicionados de precisión están diseñados para abatir mayor porcentaje de calor sensible que de calor latente. Hay definiciones muy técnicas acerca de cuál es la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, una diferencia, un concepto muy sencillo con el cual lo podemos ejemplificar es el calor sensible es el calor que disipan los equipos eléctricos o electrónicos y que es calor 100% seco. Si nosotros ponemos la mano atrás de cualquier servidor, está expulsando el aire caliente, pero ese aire es completamente seco. El servidor no le está agregando ningún tipo de humedad. Mientras que el calor latente es el que ahorita nosotros estamos radiando. Nosotros en esta sala estamos irradiando calor y aparte con ello estamos por la piel emanando cierto nivel de sudor, aunque no lo veamos. Pero en esta sala estamos emanando cierta cantidad de humedad. Entonces, la principal diferencia entre estos dos conceptos, el calor sensible y el calor latente, es que el calor sensible es 100% seco y el calor latente es el que viene acompañado con humedad. ¿Quiénes radiamos? Pues los seres vivos. Son los que disipamos este tipo de calor. Entonces, recordemos, los aires acondicionados de precisión se enfocan en abatir entre un 90-95% de su capacidad de calor sensible, mientras que los de confort llegan a alcanzar 70-75% de calor sensible. Entonces, ahí sí existe una diferencia sustancial que nos puede afectar en la operación del día de nuestro data center. ¿Dudas? ¿Habían escuchado estos conceptos? A veces los explican, pero de una forma más confusa. Aprovechando que somos de diferentes disciplinas de TI, eléctricos, un colega mecánico, quisiera también platicarles acerca de los diferentes sistemas de enfriamiento, porque muchas veces no tenemos bien definidos los conceptos. Escuchamos por ahí el concepto de crack, de CRA, de manejadora, de evaporador, pero muchas veces no los identificamos, no sabemos. Y es bien importante que tengamos un piso parejo todos nosotros para que podamos distinguir tanto los componentes y las aplicaciones de cada uno de estos sistemas. Los principales son expansión directa enfriado por aire, que es el más común, es el más utilizado, expansión directa enfriado por agua, agua helada, sistemas dual cooling y free cooling. Y vamos a ir viendo un poco cómo se componen cada uno de estos sistemas de enfriamiento. Esos son los principales componentes de los que se van a formar. No quiero decir que sean los únicos, pero estos son los principales componentes. La expansión directa enfriado por aire tiene un serpentín del evaporador junto con un grupo de ventiladores. Tenemos un compresor, tenemos un condensador y tenemos una válvula de expansión. Estos son nuestros 4 principales componentes. Hoy en día se componen de componentes adicionales para hacerlos más eficientes. Sin embargo, desde hace más de 100 años que se inventó el ciclo de refrigeración, estos 4 principales componentes siempre han existido, solo que cada día se hacen más eficientes. ¿Cuál es la función del compresor? Bueno, pues comprime el gas refrigerante, sube la presión y por consiguiente sube la temperatura.
De ahí se traslada a la condensadora, los equipos que vemos en las azoteas, en el exterior, donde disipamos el exceso de calor que viene en nuestro líquido refrigerante. ¿Qué pasa? ¿Qué sentimos con el aire que cuando lo ponemos arriba, nuestra mano arriba de la condensadora? ¿Cómo sentimos el aire? Caliente. Caliente porque es el calor que está desalojando del gas refrigerante. Y aquí en la condensadora nuestro gas cambia de estado. Aunque suene un poco contradictorio, el gas pasa de estado gaseoso a estado líquido. Entonces tiene que salir de la condensadora en estado líquido, ¿correcto? Llega a nuestra válvula de expansión y ahí es el proceso inverso del compresor. En el compresor, ¿qué le pasaba al gas? Se comprimía. ¿Qué va a pasar ahora en la válvula de expansión? Se expande. Si en el compresor subíamos la presión, ¿qué le va a pasar en la válvula de expansión? Si es el proceso inverso. Va a bajar. ¿Qué pasa? Es un proceso físico que cuando nosotros expandimos un gas y baja la presión, este va a perder temperatura. Y la superficie o el que lo contiene va a bajar su temperatura. Para ponerlo en un ejemplo más sencillo todos nosotros, ¿alguna vez han limpiado una computadora con estos botes de gas comprimido, de aire comprimido? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lo están limpiando? ¿Qué le pasa? Se enfría tanto hasta que te duele la mano, ¿no? Esa latita y esa válvula que tenemos arriba, imagínate que es la válvula de expansión. Ahí el gas se está expandiendo súbitamente, baja la presión y ¿qué le pasa a toda la botella? Se enfría. Algo similar pasa en este punto con el gas refrigerante, solamente que sigue a través de la tubería. Pasa al serpentín del evaporador y aquí es donde el aire regresa de la sala y se enfría para hacer ese cambio o ese intercambio de calor. Nosotros retornamos aire caliente de la sala a ese aire caliente que viene de los servidores. Yo le llamo un aire de desecho. Lo hacemos pasar a través del serpentín del evaporador, le bajamos la temperatura y lo volvemos a inyectar. Y se llama expansión directa enfriado por aire porque en el exterior es donde colocamos la condensadora. ¿Correcto? Ya pasó más de 2 minutos. Todavía siguen. Vamos a darles chance. La caja decía para mayores de 4 años. Esperemos que sí cumplamos con ese primer requisito. 2 minutos más. Perfecto. El siguiente sistema de refrigeración es el expansión directa enfriado por agua. Si se dan cuenta, tenemos los mismos componentes. Compresor, válvula de expansión, evaporador, pero me hace falta un cuarto componente que tenía en el sistema anterior. ¿Qué me hace falta? La condensadora. Pero ahora no va a ser una condensadora externa, va a ser un condensador interno. ¿Sí? Y en el exterior, ¿qué voy a tener? Voy a tener una condensadora, pero que funciona a través de agua. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema y el anterior? ¿Cuál es nuestra restricción para saber si colocamos un sistema de expansión directa enfriado por aire o no? ¿Quién sabe cuál es la restricción? ¿Por qué decidimos cambiarlo de expansión directa enfriado por aire a uno enfriado por agua? ¿Perdón? ¿Perdón? No, no necesariamente. Los dos pueden tener la misma capacidad de enfriamiento, las mismas toneladas de refrigeración, si a eso te refieres. Tampoco. Los dos pueden operar en climas extremos, al exterior calientes o fríos. El agua no, tampoco. La distancia, exactamente. Cuando nosotros queremos instalar un sistema de expansión directa enfriado por aire en un edificio y tenemos una vertical de 40 metros, no va a funcionar el sistema. Invariablemente no va a funcionar. O aunque sea en horizontal, si tenemos una distancia de 80, 90, 100 metros, no va a funcionar el sistema. Esa es la principal diferencia en la que nosotros decidimos si es instalar un sistema enfriado por aire o un sistema enfriado por agua. Si ya no funciona el enfriado por aire, nos tenemos que buscar esta siguiente solución. Esta es muy comúnmente utilizada en corporativos, en edificios, que dicen, el data center lo tienes en el piso 2, pero te dejo poner tu condensadora en la azotea que está en el piso 20. Pasa, no sé si lo han escuchado, si se ríen por la anécdota. ¿Qué hacemos? Si el edificio no tiene un chiller que nos genere agua helada o que nos pueda dar en cada piso, entonces tenemos que ir a esta solución.
¿Cuál ustedes creen que sea la limitante de distancia en esta solución, en una expansión directa enfriado por agua? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál sería la limitante? No. No, esa no podría ser esa es una restricción del espacio físico, pero la distancia entre la condensadora externa y el evaporador, cuál creen que sea? Si en el exterior la condensadora está manejando agua y lo llevo al intercambiador de placas interno. Realmente no hay ninguna limitante, porque el agua se va a mover a través de un grupo de bombeo. Mientras se dimensione correctamente ese grupo de bombeo, podemos tenerlo a 100, 200, 300 metros, 50 metros de vertical, lo que quieran. Ah, perdón. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos por acá? La ingeniera terminó. ¿Cuántas veces lo tuviste que volver a colocar las piezas o te sentiste perdida? Al inicio. Pero después. Después ya le agarré la maña. Ingeniero Boris, ¿cómo vamos? Pues ahí anda. Dice que de bajadita y con el viento a favor sí corre. Me hicieron falta unas fichitas, pero esas no se necesitan. No se necesita. Exacto. Bueno, parece muy tonto, muy sencillo este ejemplo, pero vean la diferencia entre contar con una directriz, con una guía, con una norma que nos ayude a ejecutar un proyecto bien y a la primera, y tratar de ejecutar un proyecto sin una directriz. Entonces, no nos sintamos mal, ingeniero Boris, yo también. Lo que pasa es que la ingeniera no dijo que ella era fanática Lego. Ahí está la diferencia, ahí está el secreto. El de 4 años a lo mejor está un poquito. Por eso dije, a ver si cumplimos con el primer requisito, pero no, Inge. Muchas gracias. No, muchas gracias. De premio se pueden quedar con los Legos. Con el instructivo. Ahora sí, con el instructivo. No, muchas gracias. Si me ayudan otra vez con las luces, por favor. Sí, claro. Imagínate que es el coche de Checo Pérez. Bueno, ¿cuál es nuestro siguiente sistema de refrigeración? ¡Bravo! También se lo puedes llevar. Era parte del show. ¿Cuál es nuestro siguiente sistema de refrigeración? Los sistemas de agua helada. Aquí vamos a tener un serpentín por donde fluye el agua helada, pero ya no se va a llamar evaporador, se va a llamar manejadora. Tenemos un serpentín y nuestro grupo de ventiladores. Y están conectados al exterior a un chiller. ¿Cuál es la diferencia entre un chiller y una condensadora dry cooler como la del ejemplo anterior? ¿No? Las dos manejan agua, pero ¿cuál es la principal diferencia entre ellos dos? La temperatura. El chiller siempre nos va a mandar agua a temperatura constante. Siempre. Si yo le pongo la consigna de que sean 7 grados, van a ser 7 grados, 10, 12 grados, 15 grados, lo que yo le ponga de consigna al chiller. En el ejemplo anterior, es como un radiador. Vamos a depender de la temperatura ambiente. En noches muy frías, nos pueden mandar agua a 5, 6, 7 grados dependiendo la ciudad, la zona, las particularidades de cada ciudad. Pero en el día, en el calor, nos puede estar suministrando agua a 30, 35, 32 grados centígrados, también dependiendo de la ciudad. Entonces, es bien diferente ese concepto. Aunque los dos funcionan con agua, el chiller siempre nos va a mandar o suministrar agua a temperatura constante, mientras que el dry cooler va a depender de la temperatura exterior. Aquí el ejemplo está expresado muy simplistamente. Tenemos un chiller en el exterior y una manejadora en el interior. En el 99% de las ocasiones es un chiller y conectamos n el número de manejadoras, porque son instalaciones sumamente grandes. Pero esencialmente como un diagrama unifilar así está hecho.
Aquí también el agua está movida por bombas, entonces no tenemos limitantes entre la distancia entre el chiller y las manejadoras del interior. Mientras esté bien calculado el grupo de bombeo, no debemos de tener ninguna limitante. Siempre habíamos escuchado de que las temperaturas de los chillers oscilaban entre los 7 a 12 grados. 7 de suministro, 12 de retorno. Por un tema ambiental, toda la temperatura adentro de los data centers se ha ido subiendo. Pero no es que un día lleguemos y le pongamos el set point diferente a nuestro equipo. Tiene que hacerse un diseño previo para los data centers nuevos. Y para los que ya están operando se tiene que hacer todo un procedimiento para ir subiendo la temperatura escalonadamente y no solamente llegar un día y subirlo 10 grados más. Pero dado a este escalamiento en la temperatura por un tema de ahorro energético, hoy en día se están manejando temperaturas en los chillers de 12-18. 12 grados centígrados de suministro, 18 grados centígrados de retorno. Esto impacta sumamente en el tema del consumo. ¿Cuánto esfuerzo tienen que hacer los compresores del chiller para bajar el agua hasta 7 grados? ¿O cuánto esfuerzo tienen que realizar los chillers, los compresores, para llevar el agua solamente a 12 grados? Eso se traduce en kilowatts. Y recordemos, estos equipos están operando 8,760 horas al año. Entonces, se le puede impactar mucho en el tema del ahorro energético haciendo realmente un estudio de a qué temperatura debo tener mi sala. Existen también soluciones dual cooling donde mezclamos dos sistemas de climatización o de refrigeración. Como ejemplo, aquí tengo un sistema que mezcla o que integra dos soluciones. En mi caja del centro tengo dos serpentines. Del lado izquierdo está conectado un chiller, donde fluye únicamente agua por un serpentín, y del lado derecho lo tengo conectado a un sistema de gas, de expansión directa enfriado por aire. Estos son soluciones para darle mayor nivel de disponibilidad a nuestro aire acondicionado. Pero ojo, quiero hacer una aclaración con esto porque siempre nos hacen la pregunta, oye, ¿eso se considera una redundancia? No, esto no se considera una redundancia. Solamente es para darle mayor nivel de disponibilidad, sin embargo, no es una redundancia. ¿Sí? ¿Han visto este tipo de soluciones? En la misma caja adentro hay dos serpentines, uno conectado con gas a la condensadora del exterior y el otro serpentín de agua conectado a un chiller. En México hemos ocupado también este tipo de soluciones para corporativos, que llegan, el edificio donde llega un corporativo les da dentro de la renta la posibilidad de conectarse al chiller del edificio. Entonces piden un equipo de agua helada para el IDF, para el minisite, para lo que sea. Se conectan y ponen su equipo de aire acondicionado. Y el primer fin de semana empiezan a tener alarmas de temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que pasa eso? Porque por tema de ahorro energético los fines de semana apagan los chillers del edificio. Entonces, este tipo de soluciones también pueden ayudar a esas situaciones, donde entre semana de lunes a viernes están operando con el agua helada del edificio, pero los fines de semana se switchea automáticamente a operar con gas. Entonces, puede ser una alternativa para para esas situaciones de ahorro energético sin caer en un tema de falta de disponibilidad. Muy bien. Vamos a platicar un poco de las diferencias entre lo que es la capacidad nominal de un equipo de refrigeración y la capacidad neta sensible. Vamos empezando a hacer ciertas suposiciones. Cuando nosotros estamos haciendo el diseño conceptual, no la ingeniería de detalle, sino el diseño conceptual de una climatización de un centro de cómputo, nosotros vamos a suponer que los equipos de TI son 100% ineficientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda la energía eléctrica que yo le suministro va a ser convertida en calor. Eso es la primera suposición, que el 100% de la energía eléctrica que le estoy suministrando a los equipos de TI va a ser disipada o radiada en forma de calor. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros por cada 3.51 kilowatts eléctricos que tengamos en nuestro site, debemos o equivale a 1 tonelada de refrigeración. ¿Sí? Ese dato siempre todos lo tenemos que tener en la memoria. 3.51 kilowatts equivalen a 1 tonelada de refrigeración.
Esto nos ayuda para hacer diseños conceptuales. No quiero decir que sea la forma en que una firma de ingeniería haga la corrida porque se tienen que hacer mucho más cálculos. Sin embargo, nos da una muy buena idea de cuál es el nivel de climatización o la capacidad de los equipos que requerimos. Vamos a suponer que en esta sala yo tengo 35 kilowatts de carga TI. ¿Cuántas toneladas de refrigeración? ¿Esto en cuántas toneladas de refrigeración se traduce? En 10. Buscando un número, muy fácil. 10. Yo voy a ir con cualquier fabricante, de preferencia Tools, y le voy a decir, ¿sabes qué? De tu catálogo de equipos, ¿cuáles son tus modelos de 10 toneladas? Ah, fulanito tal. Ok. Por esas son 10 toneladas nominales de refrigeración. Pero no necesariamente las 10 toneladas que vienen en el catálogo sea la capacidad de refrigeración si es que el equipo opera con otras condiciones de temperatura o en otras ciudades. Hay que entender que la capacidad nominal es la capacidad que viene en el manual, en el catálogo. Pero allá abajo vienen unos datos bien importantes. Viene a la temperatura de retorno a la que se hizo esa corrida y a qué altura sobre el nivel del mar. Y esos dos factores son sumamente importantes para saber si estamos seleccionando la capacidad correcta para nuestros equipos de climatización. Particularmente aquí en Lima, ustedes tienen una gran ventaja porque están a nivel del mar. Pero existimos otras ciudades como la Ciudad de México que estamos a 2200. Aquí ustedes tienen ciudades también sumamente elevadas, en Bolivia ni se diga. Creo que el estándar de todas las ciudades latinoamericanas es estar por arriba de los 1600, 2000 o 2200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es bien importante entender esa diferencia, que las capacidades que vienen en las fichas técnicas de los equipos es la capacidad nominal, pero no necesariamente va a ser la capacidad neta sensible. Y esa se va a calcular, esa la calcula directamente el fabricante. Ustedes como usuarios le tienen que pedir al fabricante, dame la capacidad neta sensible de estos equipos trabajando en este punto de operación. Y con eso ustedes van a tener la certidumbre de que el equipo cumple con el abatimiento de calor que ustedes requieren. ¿Sí? ¿Dudas en este punto? ¿Preguntas? Ok. ¿Cuáles son los 3 factores principales que interfieren en la capacidad de enfriamiento de una máquina? La capacidad de enfriamiento se define por esta fórmula. Q es la capacidad de enfriamiento, es igual al flujo de masa, al flujo de aire, por la constante de calor específico, por el diferencial de temperatura. Bueno, creo que el puntero no está. Bueno, esta fórmula sintetiza todo el funcionamiento de un aire acondicionado. ¿Sí? De estas 3 variables, que es el flujo de aire, la capacidad de calor específico y el diferencial de temperatura, vamos a afectar la capacidad de enfriamiento de una máquina. De estos 3 factores podemos nosotros modificar 2. Si nosotros le damos... Sí, no lo tengo. Perfecto. ¿Cuál es? Perfecto. Muchas gracias, Daya. De estas 3 variables, nosotros directamente podemos modificar 2. Si nosotros variamos las revoluciones del motor, de los ventiladores, podemos cambiar el volumen de aire que nosotros estamos suministrando a la sala. Y directamente vamos a estar afectando la capacidad de enfriamiento. La constante de calor sensible, ¿ustedes creen que la podemos modificar? ¿No? Es una constante. ¿Y de qué depende esa constante? De las propiedades del aire y principalmente de la densidad. Y la densidad depende de la altura sobre el nivel del mar a la que esté situado. Entonces, directamente no podemos variar esa constante. Va a depender de en qué ciudad va a estar ubicado el sistema operando. Y el diferencial de temperatura. El diferencial de temperatura lo tomamos o lo medimos la temperatura de retorno que llega a mi máquina, que es la más grande, y le vamos a restar la temperatura de suministro. Ese va a ser mi diferencial de temperatura. Si se dan cuenta, las 3 variables son directamente proporcionales a la capacidad de enfriamiento. Si yo meto más aire o mi diferencial de temperatura es más alto, mi capacidad de enfriamiento va a ser mayor.
Entonces, de aquí parte el hecho de que siempre dicen que la temperatura de retorno sea lo más alta posible. Que la temperatura de retorno sea la más alta posible. ¿Para qué? Para hacer que este delta T sea más alto y por consiguiente mi capacidad de enfriamiento sea mayor. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Todo claro? ¿Se sienten como en sus clases de física de la prepa? En termodinámica, exactamente. Los que llevan termodinámica. Pero de esta parte, de esta fórmula, realmente nos ayuda a comprender mucho cómo podemos mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de aire acondicionado. ¿Vale? Otro punto con el que podemos mejorar o con el que debemos de mejorar la eficiencia de los aires es con las soluciones pasivas. No mezclar el aire frío con el aire caliente, porque eso va a ayudar a que tengamos un mejor delta T. Si este delta T es más grande, nuestra capacidad de enfriamiento es mayor. Lo habíamos platicado hace unos días. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos subimos al coche en un día caluroso? Prendemos el aire acondicionado. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos las ventanillas arriba o abajo? Arriba. Las cerramos. ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo ahí? Una barrera física entre el aire frío y el aire caliente. Creo que todos los que estamos en esta sala hemos escuchado de confinamiento de pasillo frío, confinamiento de pasillo caliente. Es eso. No es más que eso. Imagínense que están cerrando la ventanilla de su coche. Y todos los pequeños sellos que quedan en esos confinamientos se tienen que cuidar. Se tienen que vigilar los pasos de cable, el sello, el confinamiento. Porque ahí es donde va a estar la parte sensible o la parte delicada del ahorro en el consumo energético. ¿Correcto? Y aquí también viene otro punto bien importante, que hay un tema muy grande de respuestas y vamos a tratar de aclararlas. ¿A qué temperatura y en dónde tengo que medir la temperatura de mi data center? ¿Alguien me podría decir en dónde medir la temperatura? ¿O qué temperatura debo tener en mi data center? ¿Mandé? En el pasillo frío. ¿Y qué temperatura debo tener? Nos ganaste con la respuesta a todos. ¿Pero quién lo dice? ¿Quién nos da esa recomendación? ASHRAE. El ASHRAE es un estándar, no es una norma, y nos dice que la temperatura debe de estar entre 18 a 27 grados en el pasillo frío. Para los que no están tan familiarizados, ¿qué es el pasillo frío? Es la parte frontal de nuestros gabinetes y es donde nuestros equipos de TI están tomando ese aire. ¿Sí? Ahí es donde debo de tener yo esa temperatura. El aire que expulsa por atrás nuestro servidor o nuestro gabinete, ¿realmente me interesa saber? ¿O me debería de preocupar esa temperatura? Ya es un aire de desecho. Ya es un aire que cumplió su propósito de enfriar mi carga TI y ya es un aire de desecho. No me tiene que agobiar si está a 30, 35, 40, 50 grados centígrados. Lo que sí me tiene que ocupar es asegurarme que todo ese aire caliente se encauce directamente al retorno de mi máquina. No tengo que generar bypasses de aire, porque voy a tener un gran problema si esa temperatura de desechos, ese aire caliente, vuelve a ser absorbido por la parte frontal de mis equipos. Porque ahí sí estoy poniendo en una situación potencialmente de riesgo mi carga TI y que mi proceso de carga se detenga. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en la temperatura del aire en la parte frontal de nuestro gabinete. Cuando nosotros ponemos la temperatura de set point en nuestra máquina, en una máquina perimetral como está esta ilustración, y aquí supongamos que tenemos el display, ponemos temperatura de 20 grados centígrados. ¿Saben dónde se encuentra el sensor de temperatura de fábrica en todas las máquinas? ¿Dónde viene instalado el sensor de temperatura? ¿Alguien sabe dónde viene instalado de fábrica? ¿Mande? Del equipo de aire acondicionado, si yo le pongo aquí, está mi display, y yo le pongo un set point de 18 o 20 grados centígrados, ¿dónde estoy midiendo esta temperatura? ¿Dónde está el sensor de la temperatura de mi máquina de aire acondicionado? Se encuentra en el retorno. En el retorno, ahí se encuentra el sensor de temperatura. Si yo le pongo a la máquina un set point de 18 o 20 grados centígrados, esa temperatura
La máquina se va a regir para que tenga esa temperatura aquí en el retorno. Pero es muy diferente que yo tenga los 20 grados centígrados aquí a que si los tengo enfrente de mi gabinete, que es donde yo los necesito. Usualmente, el diferencial de temperatura entre el retorno y la inyección oscila de entre los 8 a los 12 grados. Entre más grande es ese diferencial, es más eficiente mi máquina. Pero si yo tengo 20 grados centígrados en el retorno, ¿cuánto debería estar teniendo yo en la inyección? A lo mejor estoy inyectando entre 8, 9, 10, 11 grados. Pasa por mi piso falso, suponiendo que esto es una instalación con piso falso, y en la parte frontal de mis gabinetes el aire estará llegando a 12, 14 grados. ¿Estoy poniendo en una situación de riesgo a mi carga? Pues a lo mejor no tanto. Sin embargo, ¿cuánto esfuerzo está haciendo la máquina para llevar ese aire a esa temperatura? Si yo cambio la forma de operación o de controlar la máquina y colocamos sensores en el pasillo frío, yo voy a estar suministrando aire a 18, 20 grados para que en el frente de mi gabinete tenga esa temperatura. ¿Y a cuánto estaré retornando? A lo mejor a 30, 32 grados. Pero mientras que yo garantice que el aire caliente de desecho es retornado 100% a la máquina de aire acondicionado, pues no me debería de preocupar. Entonces acuérdense, la temperatura se mide en la parte frontal de mis gabinetes, en mi pasillo frío. Y hay que tener en cuenta que el display de la máquina, de mi máquina perimetral de aire acondicionado, de fábrica tiene montado el sensor de temperatura en el retorno. Adelante. ASRAE te indica a 1,20 de altura, a 1 metro con 20 centímetros. Porque también es una realidad que vamos a tener cierta diferencia entre la parte de abajo, exactamente donde sale el aire, a la parte de hasta arriba. Estamos hablando más o menos de unos 3 grados la diferencia. Entonces, ASRAE te indica que tú debes de tomar la medida a 1 metro 20 por arriba del piso. ¿Vale? Y te da esa ventana de 18 a 27 grados centígrados. Aquí también va a depender mucho la criticidad de tu carga. Ya se ha abierto la ventana, ya tenemos una ventana de 20 a 80 grados, de 20 a 80% de humedad relativa, pero aquí, y es un tema que estábamos platicando, lo que nos tenemos que vigilar más es el punto de rocío. ¿Ubican lo que es el punto de rocío? Es la temperatura a la que la humedad del medio ambiente se condensa. Entonces, si nosotros estamos suministrando a 10, 12 grados, aquí abajo hay postes metálicos que están a esa temperatura. Yo tengo que vigilar que con las condiciones de humedad, presión y temperatura del aire, estar lejos del punto de rocío para estar lejos de los puntos de condensación. Entonces, aunque la ventana ya se abrió del 20 al 80%, tenemos que vigilar a través de la carta psicométrica que estemos lejos del punto de rocío para no poner en una condición de riesgo a nuestra carga ni a nuestra infraestructura. Condensación sobre los postes. Condensación sobre los postes, o esa condensación también puede estar en tu equipo activo. Entonces, por eso te dicen que tienes que cuidar mucho la temperatura del punto de rocío. Por aquí había otra duda. ¿Alguien también levantó la mano de este lado? ¿No? Okay. Algo que dice el ingeniero Dairo es muy cierto. ASRAE nos manda estas recomendaciones y ASRAE tiene diferentes clasificaciones de equipos. Esto es la clasificación de los equipos A1, ¿sí? Donde requieren ambientes controlados tanto de temperatura como de humedad. Se traduce en equipo activo para misión crítica. Adelante. ¿Y la temperatura óptima del punto de rocío o umbral óptimo? No hay un punto porque va a depender de la altura sobre el nivel del mar, qué porcentaje de humedad relativa tengas en ese momento. Depende de varios factores. O sea, yo no te podría decir ahorita, ¿sabes que la temperatura de rocío es de 8 grados?
porque tendríamos que determinarlo a través de la carta ciclométrica. Va a ser diferente la temperatura de punto de rocío aquí, a nivel del mar, que a 2.200 metros en la Ciudad de México, o que si tienes en tu data center 40 o 80% de humedad relativa, van a ser diferentes valores. Entonces, lo importante es que tú, con los valores que tengas en tu dato, en tu centro de cómputo, vayas, se revise la carta ciclométrica y veas que te alejes de tu punto de rocío. ¿Vale? ¿Dónde? Nos está aquí asesorando el ingeniero Dairo estar por arriba de 15 grados centígrados en la temperatura de suministro. Y para punto de rocío 15 grados. Ok. ¿Dudas? ¿Otra pregunta con esto? ¿Sí? ¿No? Ya nos comentó un poquito más el ingeniero Dairo acerca de la redundancia. La redundancia en los equipos de aire acondicionado también es sumamente importante. ¿Tienes una pregunta? Sí, no, nada más fue el recorte. Nada más fue este recorte. Y sí, hay que buscar ya la más actualizada. Desde el 2011, 12 la han cambiado 3, 4 veces. Esta fue la última actualización que hay. Pero sí, nada más es el pequeño recorte. Faltan más categorías de los equipos. ¿Vale? Cuando nosotros estamos hablando de redundancia en los equipos de aire acondicionado, es muy similar a redundancia con los UPS. Hay ciertas particularidades. Cuando nosotros hablamos de nuestra carga N, es el 100% de la capacidad de enfriamiento. Aquí tenemos una redundancia de N+1. Vamos a suponer que yo tengo dos máquinas que tienen que ser de la misma capacidad, pero que con una de ellas estoy soportando el 100% de la carga. Si esta la paro por mantenimiento o por falla, mi segunda máquina tiene que ser capaz de abatir el 100% de la carga. ¿Sí? Pueden haber otro tipo de arquitecturas con el mismo nivel de redundancia, un N+1. Vamos a suponer que yo ahora con dos máquinas estoy soportando el 100% de mi carga. Y tengo una tercera máquina de la misma capacidad de las dos anteriores. Entonces, con dos máquinas operando voy a abatir el 100% de mi carga, pero si una la paro por mantenimiento o por falla, entra la tercera máquina para soportarla y seguir con mi operación continua. Pasa el mismo caso donde yo con tres máquinas esté soportando el 100% de mi carga. Si paro alguna de ellas, tengo una cuarta que ayuda a la anterior para soportar el 100% de mi carga. Entonces, mi N se refiere al 100% de la capacidad que yo tengo que abatir en carga térmica. Y la máquina que esté de respaldo tiene que ser de la misma capacidad que las anteriores. Es una pregunta que nos hacen bastante seguido, si la máquina de respaldo puede ser de menor capacidad. Y la respuesta es no. Siempre tiene que ser de la misma capacidad que las anteriores. ¿Correcto? Porque en un punto de operación donde yo ponga la redundancia más pequeña, pues imagínense, si yo con tres máquinas estoy abatiendo el 100% de la carga, se me cae una y yo prendo mi cuarta máquina, no voy a tener un 100% de enfriamiento. Ahí yo caería en un punto donde pondría en riesgo mi carga. ¿Correcto? Adelante. Hoy ya no le puedo regresar. No, a ver, no te escuché muy bien, perdón, hija. Tengo 33, 33, 33, correcto. Lo podrías instalar, sí, pero totalmente.
no entra en un esquema dentro de la norma, pero sí lo podrías poner. Ahora, bajo ese punto, si tú tienes 3 equipos, tu N, y tienes uno cuarto que fuera muy grande, es lo que te entiendo. Cuando tú pierdas uno de aquí, de tus primeros 3, no los 3, sino en el ejército nada más perdieras uno, ¿tienes que apagar los otros 2 y prenderías el cuarto o dejarías estos 2 y prenderías el cuarto? No tendría sentido. O sea, tendrías un cuarto equipo muy grande y tú solamente lo estás visualizando en el caso en que pierdas los 3. Pero si nada más pierdes uno, estaría muy sobredimensionado ese cuarto equipo. ¿Vale? Sí, adelante. El caudal que debo medir en la parte frontal del gabinete, ¿cuánto es? Y en la parte más, digamos, en el U42, en el más alto, ¿cuánto debería tener como mínimo de caudal? Mira, va a depender de los kilowatts que tú tengas en cada uno de tus gabinetes. O sea, no va a ser el mismo caudal de aire para un gabinete, te voy a decir, de 3 kilowatts que para un gabinete de 15 kilowatts. El estándar anda sobre 300 CFM por cada kilowatt eléctrico que tengas. Es un aproximado, es un dato de referencia, no lo tomen como una regla. Es un dato de referencia porque no es una constante exactamente. Entonces, tenemos 300 CFM por cada kilowatt eléctrico que tú tengas en un gabinete. Entonces tú tienes que ver que por la placa de piso falso realmente estén saliendo los N número de CFM en correlación. Tengo 5 kilowatts de equipo de deporte, tengo 5 kilowatts de 300 por 5. 300 por 5. Así es, serían 1500. Así es, porque ahí es donde tú vas a medir. Va a ser más complicado medir tu caudal de aire conforme vayas subiendo, porque el aire es un fluido y como cualquier fluido se va a ir por donde menos resistencia tenga. Entonces tú vas a medir exactamente donde sale en tu placa de piso falso. Ahí es donde tienes que medir los 1500. ¿Vale? La velocidad tiene que oscilar entre 2, máximo 3 metros por segundo la velocidad a la que va fluyendo el aire. Si va por arriba de esa velocidad, el aire pasa muy rápido y el servidor ni se entera que pasa el aire. Si va demasiado lento, no va a llegar a alcanzar hasta tu última unidad, 42 o 50, 40 y tantos, del tamaño que sea del gabinete. ¿Vale? Pero tómenlo como un dato de referencia, no como una regla. ¿Vale? Si me ayudan a poner las penúltimas. Ahí voy. Sí. Porque aires de precisión no se pueden colocar de confort. Sí. Principalmente por el nivel de robustez de los equipos y porque están fabricados y diseñados para batir mayor cantidad de calor sensible. ¿Vale? En conclusión, ¿qué buscamos? La especialidad del aire acondicionado es sumamente vital para la operación de nuestros centros de emisión crítica. Tenemos que buscar la solución hoy en día que nos dé mayor nivel de disponibilidad en conjunto con un excelente nivel de eficiencia. En promedio, el aire acondicionado de los centros de cómputos oscila entre un 35 hasta un 45% del 100% de la energía que consume un data center. En promedio vamos a ponerlo en 40%. O sea, del 100% de energía que entra a un data center, el 40% se lo lleva el aire acondicionado. Adelante. Primero quería que nos contara un poquito. No se te escucha. Que nos contara un poquito. Digamos que sí sería bueno que nos contara un poquitico. Hemos hablado de los CFMs aproximados por kilowatt y hemos hablado de la capacidad térmica. Pero sería bueno que nos contara un poquitico cuando se hace la división del 3,517 que contó por allá al inicio de la capacitación. Sería muy importante decir que esa relación de kilowatts versus las toneladas de refrigeración también dependen de la distribución del aire. Sería muy bueno que nos contara un poquitico sobre el tema de la distribución del aire en piso técnico. Déjame ver Nos podríamos regresar, es que con esta nada más le puedo adelantar. Si nos pudiéramos regresar para ayudarme a la...
La diapositiva donde medir el flujo, la temperatura. Ahí. No. Más. Ahí está. Ahí está perfecto. Eso que comenta el ingeniero Dairo es muy importante. Muchas veces la cámara plena, el piso falso, está saturado de instalaciones. La cámara plena fue pensada originalmente como un ducto de aire, pero ha sido un lugar perfecto para esconder todo lo que no queremos ver. Escalerillas, acometidas eléctricas, cableado, etc., 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 que es toda esta parte de acá abajo. Si nosotros no tenemos una altura que nos permita un flujo correcto de aire, del aire, no vamos a tener un caudal para disipar la energía que disipan nuestros servidores. Y lo volvemos a repetir, la capacidad de enfriamiento también depende mucho del caudal de aire. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a tener problemas de temperatura? ¿Qué es lo que va el operador corriendo a hacer? Le baja la temperatura a la máquina. Pero en la mayoría de las ocasiones, el problema no es de bajarle la temperatura a la máquina. El problema es que ya está saturado el piso falso y no nos está llegando el suficiente caudal de aire. Entonces, ese tipo de problemáticas las tenemos que resolver con soluciones pasivas. No es gastar más kilowatts en bajarle la temperatura de set point del aire, sino que ser muy juiciosos en el hecho de cuidar las fugas también. Si nosotros el piso técnico lo abrimos como queso gruyere y por todos lados ponemos placas abiertas, perforadas, las condiciones del pasillo no se verifica bien el sello, no se hacen pruebas de hermeticidad, etcétera, etcétera. Los pasos de cable no se le ponen los grommets que son necesarios, por ahí vamos a estar teniendo fugas y fugas y fugas y fugas y fugas de aire. Entonces, muchas veces no tenemos una solución o un método correcto de enfriamiento. Muchas veces no nos damos cuenta tanto de esos problemas porque se sobredimensiona la capacidad de la máquina. Pero si nos vamos a un punto de vista de eficiencia energética, la máquina no está siendo eficiente. Estamos sobreenfriando nuestra carga. No es que la pongamos en una situación de riesgo, sin embargo no estamos siendo eficientes. Y hoy en día todo esto se traduce en dinero. Adelante. Una pregunta, ¿no sería en ese caso posible de usar baldosas con ventiladores para forzar el caudal? Esa es una solución que son para puntos calientes. Esa es una muy buena solución para aspirina. Cuando ya se tiene un punto caliente es focalizado un gabinete. Sin embargo, todo esto debe de tener la presión necesaria, la presión estática necesaria abajo del piso falso, para que por las baldosas salga la cantidad. Para que por las baldosas salga la cantidad de aire correspondiente. Y aquí es bien importante ese punto. Las placas de piso técnico vienen del dato. Si tú tienes tal presión estática, te garantizamos que salen estos FMs. No es que la placa mágicamente haga que salga el aire. Va a depender de la presión estática que tengamos por debajo del piso falso. Entonces es bien importante medir esa presión para validar que realmente vamos a tener el flujo correcto de aire. ¿Sí? Esas placas de piso activo, nosotros las tenemos como solución, pero la vemos más como una aspirina. Porque si yo estoy forzando, nuestro volumen de aire es finito, yo tengo cierta capacidad. Si yo forzo a que aquí con un ventilador voy a sacar más aire, puedo estar descompensando en otro punto. Entonces no nada más es abrir y forzar a que salga más volumen de aire por un punto o por el otro. ¿Vale? Pero no sé si quedó respuesta. Ok. Entonces, como platicábamos, es bien importante darle el peso específico que requieren las soluciones pasivas. Sellos, los grommets para los pasos de los cables, cerrar bien
los pasillos técnicos, o los pasillos, los confinamientos fríos, los confinamientos calientes. Entonces, una parte muy importante de volvernos eficientes con el aire acondicionado es realmente darle el peso específico a las soluciones pasivas. ¿Dudas con esto? ¿No? Entonces, en conclusión, debemos de buscar un punto donde nosotros tengamos el nivel de disponibilidad que requiere nuestra carga con el nivel de eficiencia energética que hoy en día a nivel mundial se está buscando, que seamos mucho más eficientes. Desafortunadamente, pareciera que esas curvas van con pendientes totalmente opuestas, porque si queremos un nivel de disponibilidad súper alto, muchas veces nuestro consumo eléctrico también va a ir incrementando. Entonces tenemos que ir correspondiendo esas curvas para encontrar el punto óptimo de operación de cada uno de nuestros clientes, porque no es la misma criticidad que tienen todos nuestros clientes. ¿Dudas? ¿Preguntas aquí? Si no hay preguntas, me quedo más nervioso, no sé si no. No sabemos si todo fue asimilado o todo fue rechazado. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia aquí. ¿Están despiertos? Y todos, bueno, a todos gracias por estar el día de hoy. Como les digo, el día de mañana vamos a iniciar a las 6 de la tarde, ¿sí? Los que completen los 2 días, pues ya saben sus premios, ¿sí? Espero que aprovechen de verdad esta posibilidad que nos están dando STULS y todos los instructores, al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Electrónica, a varias personas que hicieron parte de esos, Doris, que nos ayudó, al ingeniero también. Y los vemos mañana. ¿Listo? Gracias por su tiempo. Ok, mañana es de 6 a 9.